¿Qué hacer si no entiendo algo cuando me estoy preparando para un examen? Hoy vamos a ver hasta 5 estrategias para aquello en lo que nos estancamos, aquellas dudas que tenemos antes de enfrentarnos a los exámenes, desencallarlas, es decir, aquello que no entendemos, qué estrategias podemos seguir para finalmente entenderlo. Vamos a ver también otra técnica adicional al final muy buena, así que quedaos hasta el final del vídeo. Soy Javier, profesor de la Academia Online 5C, y si cuando tenéis los apuntes delante o cuando estáis delante de la pizarra en clase lo que veis os suena a chino, este es vuestro vídeo. Primera técnica, crea una lista de dudas. Anota y apunta todas las dudas que te vayan surgiendo a lo largo del tema en un mismo sitio, una lista de dudas. Así, conforme vayáis entendiendo mucho mejor el temario, vais a tener localizadas todas las dudas que habéis ido teniendo a lo largo de la fase de estudio y vais a resolverlo mucho mejor. Mi recomendación es que al final de la preparación del examen reviséis la lista de dudas y si lo habéis preparado bien seguro que vais a ser capaces de resolver la mayoría. Al anotarlo tenéis que ser muy específicos en la duda, es decir, es mucho mejor realizar preguntas concretas, como puede ser ¿cuál es la diferencia entre integral inmediata e integral no inmediata? O cualquier cosa que sea una pregunta concreta en vez de poner solo integrales o derivadas, es decir, sed específicos con las dudas que tengáis. Segunda técnica, revisar aquello que no entendáis en otro momento. Muchas veces cuando estamos estudiando necesitamos parar, descansar y revisarlo en otro momento. Es decir, si yo llevo por ejemplo una tarde de estudio grande, larga, a lo mejor es mejor volver al día siguiente al mismo punto en el que nos habíamos estancado e intentar resolver o intentar entenderlo mucho mejor. Muchas veces necesitamos despejarnos la cabeza y conforme vengamos con más fuerza, pues vamos a resolver mucho mejor la duda. O a lo mejor tiene que ser a los días o a las semanas, dependiendo de la complejidad de lo que estés estudiando y también depende de cuánto tiempo te quede para los exámenes. Tercera técnica, buscar información. A veces cuando no entendemos algo lo que sucede es que la explicación o la definición que tenemos delante no es la más correcta o simplemente que no esté explicada de la forma en que nosotros lo entendamos mejor. Por eso recomiendo que busquéis explicaciones alternativas. Podéis buscar información, o sea, podéis buscar aquello que no entendáis en internet, en libros, en otros compañeros, en los apuntes del profesor. Si vamos viendo definiciones distintas o si vamos viendo aquello que no entendemos explicado de otra forma, vamos a ir quedándonos con, digamos que con lo que mejor entendamos de cada definición. Entonces al final poco a poco vamos a ir entendiendo mucho mejor ese concepto que al principio no entendíamos. 4. Preguntarle a alguien que lo entienda. Bueno, esto lo he dicho en el punto anterior, que una cosa que podéis hacer era preguntar a otra persona. Os recomiendo que lo preguntéis, si no entendéis algo, a vuestros compañeros de clase o el estudiante del curso superior, es decir, el que el año pasado tenía el mismo curso en el que estáis vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona que mejor lo explica no es el profesor o el libro, sino una persona que está justo en la misma situación que vosotros. O sea, es decir, aunque el profesor o un libro lo pueda explicar muy bien, que evidentemente es lo normal, lo que se presupone, pero lo que quiero decir, que el compañero os lo puede explicar de la mejor forma que lo entendáis vosotros, con las mismas palabras, con el mismo lenguaje que usaríais vosotros. Entonces puede ser muy interesante escuchar la explicación de otros compañeros. Así que siempre os recomiendo que escuchéis a otros compañeros, incluso aunque no sean dudas concretas que tengáis, sino siempre que participen en clase o los apuntes de los compañeros, os recomiendo que os fijéis en todas esas cosas, ¿vale? Técnica número 5. Descomponer aquello que no entendamos en partes más sencillas. Muchas veces no entendemos algo porque la definición, la demostración o el problema
es complejo para nuestro nivel de entendimiento. Todavía no hemos llegado a poder comprenderlo bien. A lo mejor lo que tenemos que hacer es partirlo en distintas partes que sean asumibles para nosotros. Por ejemplo, si tenemos una definición que no entendemos, una técnica que podemos hacer para entenderla es que las propias definiciones, las palabras que salen en esa definición, irlas entendiendo cada una por separado. Es decir, descomponer la definición principal, la definición grande, en distintas partes que nosotros sí podamos entender, que sean asequibles para nosotros. Esto lo podéis hacer también en problemas, que los podéis dividir por partes, revisar las fórmulas que aparecen en el problema, problemas similares para ver el procedimiento, revisar las unidades para ver si todo está bien, o las explicaciones teóricas, si esos ejercicios, si esos problemas, pues tienes que justificar algo o tienes que explicar algo, ¿vale? Esto normalmente se pide con una justifica tu respuesta o explica por qué sucede esta cosa. También lo podéis hacer, por ejemplo, en las demostraciones, que las demostraciones tienen muchas partes seguidas y a lo mejor si nos centramos primero en una parte, luego en otra, luego en otra, pues esa demostración nos va a ir entrando mucho mejor, ¿vale? La vamos a ir entendiendo mucho mejor. Y la técnica 5+1 consiste en asegurar aquello que sabemos, olvidarnos de las dudas que tenemos, dejar eso de lado. Es una técnica que recomiendo un poco como última opción, pero a veces hay que dejar cosas de lado para entender otras cosas mucho mejor. Sobre todo si veis que esas dudas que tenéis, incluso aunque les dediquéis mucho tiempo, no garanticen resultado. A lo mejor es mejor que ese tiempo lo empleemos en aquellas cosas que si le dedicamos un poquito más de tiempo las vamos a entender mucho mejor y entonces nos va a asegurar tener mejores resultados, ¿vale? Insisto que es una técnica un poco como última opción, pero a veces hay que tomar decisiones y lo que no puede ser es que si nos queda poco tiempo para un examen, dedicarlo en algo que no nos vaya a dar resultados y que dejemos otras cosas de lado. Espero que os haya servido este vídeo para cuando no entendáis algo, para cuando veáis algo en la pizarra que no entendáis, para cuando tengáis los apuntes delante, estéis desesperados y no sabéis por dónde cogerlo. Espero vernos en siguientes vídeos, seguid a Academia 5C para más consejos para estudiantes y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!